Este episodio contiene temas sensibles relacionados con el abuso infantil, los cuales podrían resultar perturbadores para algunas personas. Se recomienda discreción. En breve. Entre 2016 y 2018 en Colombia hubo 21.000 denuncias de abuso infantil por año en promedio. Y lo que hacían era simplemente lo trasladaban a otra parroquia de otra localidad de México y así iba como lo soltaban. Cada vez que cometía algo, simplemente lo movían. En lugar de enfrentar un juicio canónico, ¿qué hizo el Vaticano? A ver, ustedes adivinen. Un sacerdote que no dura un año en una parroquia y lo trasladan a los 6 meses. Algo está Es porque sucediendo algo ahí, está pasando. pero siempre por el miedo del decir en voz alta qué fue lo que le sucedió cuando era niño. Prefirió siempre callarlo. Hasta este momento, cuando el periodista hace la investigación, él da como su voz, presta su voz para denunciar todos los hechos de abuso que cometieron contra él. Y el cura les ofrece plata. Entonces le ofrece plata a la señora, le ofrece plata a la vecina y le da plata como para que le compre unas cositas a los niños. I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos al Cuarto Misterioso. Hoy tenemos un episodio especial, diría yo. Tenemos un tema bastante delicado, sobre todo porque es un tema que sucede en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Colombia, pero esto es algo que sucede en todo el mundo, que tiene que ver con la Iglesia Católica y con los niños. Y no de una manera Agradable. alegre. Ajá. Sí, señores. Hoy vamos a hablar de las denuncias de abusos que hay de muchísimos niños, especialmente contra sacerdotes de la Iglesia Católica, específicamente en Colombia. Vamos a ir poco a poco, primero como adentrándonos en lo que son como ciertos términos, como ciertas definiciones que son importantes para este episodio, para entrar como en materia y en detalles. Pero sin mucho más, vamos a comenzar con este polémico episodio. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Colombia, como la mayoría de países de América Latina, es un país de mayorías católicas. Entonces, a muchos de nosotros nos criaron católicos en mayor o menor medida. Tú y yo, por ejemplo. Exactamente, nos bautizaron siendo muy niños, fuimos a misa, hicimos los sacramentos y honestamente yo, digamos, no conozco ninguna otra persona que no sea o católico o cristiano personalmente Sí. en estos años, en toda mi vida que llevo viviendo en este país. Según Latino Barómetro, que es una ONG, en 2023 el 64% de los colombianos se identifican como católicos romanos, que es el catolicismo como estándar, como mainstream, digamos, que es Sí. en el que tú y yo crecimos, de las iglesias, del credo, del Ave María, del Padre Nuestro, etc, etc. Exactamente. Algo muy importante para acotar, porque obviamente, o sea, estamos hablando de la Iglesia Católica, que es una de las más grandes, creo que del mundo, una de las... Es una de las religiones más Sí. grandes en el mundo. Antes era la más grande, pero creo que ya ahorita no. Creo Sí, que es el muchas Islam. personas han como pasado a otras religiones. O sencillamente dejas- cristianas. No, también, pero muchas personas sí como que cambian. Ajá, sí. A otras como a la bautista o se van simplemente a alguna otra religión cristiana, evangélica, etcétera. Ujú. Pero bueno, la mayoría, porque en el mundo, bueno, han pasado muchas cosas, porque cuando hablamos de abusos, al principio cuando lo mencionamos, nos referimos a abusos sexuales. Obviamente es un tema bastante delicado, muy controversial además, y es importante hacer una separación de definiciones entre lo que significa pederastia y la pedofilia. Porque la pedofilia es como tal la atracción erótica hacia menores de edad o hacia niños, O sea, como que tienes tú el pensamiento. de un adulto a un niño. Ajá. Es solamente como, exacto, lo que tú dices, como que tienes en tu mente eso, pero no necesariamente lo ejecutas. Ok. Y ya la pederastia es cuando ya pasa A la a acción. ese otro nivel que ya es la acción
donde se comete el abuso hacia el niño. Ok. Entonces, nada más en esta iglesia católica se estima que hay de un 7 a un 10% de pederastas a nivel global. Ok. Que siento que es un número bastante grande. Además es una estimación basada en los hechos que sí se han reportado, pero obviamente hay otros que no se sabe, pero se estiman por la cantidad de Claro. hechos cometidos. Porque se sabe que igual no todas las... Pasar como en cualquier caso que no la totalidad de las cosas que suceden se reportan. Sí. Eso no significa que no existan, sino que pues... Sí, o que no se reporten, o simplemente que no están... Bueno, porque no se reporten, no se han descubierto, claramente. Ajá, exactamente. Ajá. Y creo que tú tienes un dato sobre de la cantidad de denuncias que han habido en Bueno. Colombia solamente. Sí, no es necesariamente como relacionado a los curas o a la Iglesia Católica, sino en general. Entre 2016 y 2018 en Colombia hubo 21.000 denuncias de abuso infantil por año en promedio. O sea, en promedio, más o menos, hubo 21.000 denuncias en esos 2 años que cuentan. Sí, 2016 y 2018. Que igual eso vuelve como a lo mismo que no... Pues, o sea, si estas son las que se reportan, imagínate todas las que no se están denunciando. Ajá, exactamente. Otra cosa que tenemos que definir antes de irnos a hechos concretos es entender cómo funciona en la iglesia lo que ellos definen como el derecho canónico. Entonces, la definición que tenemos como más globalizada es que eso es un sistema legal interno de la iglesia como organización. Básicamente las doctrinas, las normas y la disciplina de la iglesia católica están definidas bajo el derecho canónico. Ese está compuesto como por un conjunto de leyes, o sea, es muy parecido como decir el derecho general, porque hay como que cosas por las que debes regirte. Es como si fuera la Constitución, por ejemplo. Exacto, pero de la iglesia, pues. Los matrimonios, el catecismo, bueno, todo se rige por ahí. Y también se regula, o sea, lo que es la educación religiosa, sacramentos y comportamientos éticos entre los miembros que conforman la iglesia. Y bueno, aquí dentro de todo lo que es el derecho canónico, también las cosas negativas que se cometen dentro de la iglesia se supone que pasan por ellos, en este caso, casos de abuso. Pues es como todo, ¿no? Es como en el ejército tú tienes las cortes marciales y entonces tú también, o sea, como que tipifican lo que no se debe hacer, ¿no? Y cómo se castigan esas cosas indebidas. En el derecho canónico, pues pasa de la misma forma, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, el derecho canónico, en el caso de los abusos más directamente, hay algunos aspectos que se incluyen y que son un poco polémicos porque, bueno, está la jurisdicción exclusiva que se utiliza básicamente de manera interna sin intervención de autoridades civiles del país como tal. Ellos como que buscan resolver la situación internamente, ver qué decisión se toma, a quién se acusa y qué acusaciones se le da si descubren que sí hay algo sucediendo, ¿no? Con ese cura o ese... Claro, y yo siento que eso funciona para cosas que pueden ser como pecados, pero para cosas que ya son crímenes, obviamente, o sea, pues tienes que ir a la justicia ordinaria. Claramente, pero ese es el problema y por eso siento que es importante lo del derecho canónico y decirlo, porque ellos buscan separarlo completamente y decir que una cosa no tiene que ver con la otra, porque ellos buscan en cierta forma y por la experiencia que se tiene y que se ha escuchado, investigaciones y casos y demás, eso es lo que buscan hacer, tapar. Exactamente. Y también, o sea, eso va muy de la mano con lo que se llama el concordato, que es como un acuerdo que hizo el Vaticano, la Santa Sede, y Colombia en el 73, ellos firmaron como un acuerdo en el que, claro, como ellos son representantes no solamente de Dios en la tierra, sino representantes del Vaticano en el país, ellos podían actuar, digamos, y existir como en su propio mundo, rigiéndose por sus propias reglas. Pues eso muchas veces, como vamos a ver más adelante, va como a tener mucho que ver en el proceder de las denuncias, en los procesos legales. Sin embargo, recientemente pues se conoce que eso es, o pues la fiscalía dice que eso es inconstitucional, porque si tú estás en el territorio nacional, tú tienes que actuar y regirte por las normas, las leyes civiles que existen en Colombia. Exactamente. Y penales y todo lo demás. Exactamente. Sí.
Yo creo que hay un caso que es bueno mencionar en este momento que ejemplifica muy bien de cómo se ejerce ese derecho canónico en la iglesia, y es el caso de Maciel. Que Ajá. Marcial Maciel Degollado es el fundador de los Legionarios de Cristo. Él es de México, ¿no? Ujú. Y es un caso muy controversial porque tuvo mucho encubrimiento a través del derecho canónico, incluso por el mismo Papa Juan Pablo II Porque ellos en eran su muy momento. amigos. Ujú. Eran muy amigos, exactamente. Entonces, él tuvo una protección institucional tan grande porque fueron muchos casos de abuso que fueron reportados bajo su nombre Pero como el responsable. especialmente, como él abusó de, tenía 3 hijos y abusó de 2 de esos hijos que él tenía. Y Ujú. eso fue como lo más grave. Pero bueno, Sí, o sea, imagínate que llegó a eso, pero no solamente ese caso, que creo que es el más grave de lo que sucedió, sino además otros que fueron reportados. Y lo que hacían era simplemente lo trasladaban a otra parroquia de otra localidad de México, y así iba como lo soltaban. Cada vez que cometía algo, simplemente lo movían. Sin mayores penas que como las que conocemos en la Iglesia Católica, que son como oraciones, como por... que es una vida de oración y penitencia, que básicamente es como que los mandan a estas casas de retiros que tienen los curas, Ujú. en las que realmente, o sea, eso no es una cárcel. Eso no es una condena. Porque es una casa en la que finalmente ellos están cómodos, tienen sus comidas, generalmente son fincas, digamos, entonces están Ujú. como existiendo tranquilamente. Sí, en cierta forma están haciendo una vida libre, pero solamente en este otro lugar. Ajá, exactamente. Entonces Maciel utilizó mucho ese poder, ¿no? Dentro de la iglesia para manejar o manipular esas denuncias. Y a través del control que él tenía sobre los legionarios, perdón, Legionarios. legionarios de Cristo, él descalificó a muchas de las víctimas y siempre como que tergiversó la información para hacerlos más bien ver a ellos como los culpables. Hay muchas denuncias, estamos hablando de casos que fue entre 1950 y los 60, y esas fueron archivadas debido a esas presiones que se estaban ejerciendo por los líderes eclesiásticos que eran cercanos a Maciel. Claro. Entonces, nada, el final de todo esto es eso, o sea, fue además de que desvirtuaban, la misma iglesia y el Vaticano desvirtuaban todo lo que sucedía, y decían, no, porque es que él es una persona de bien, él es chévere, yo lo conozco, juega con mis hijos y Mi es amigo. una persona, mejor dicho, del todo lo bueno, ¿no? Incluso el Papa Juan Pablo II, Sí. que lo vuelvo y lo menciono. No fue sino hasta el 2004 que hubo una reapertura del caso. Imagínate todo el tiempo que pasó, estamos hablando desde los 60s Ujú. hasta el 2004, que el Papa Juan Pablo II elogió públicamente a Maciel, pero después, cuando llega Benedicto XVI, es que abre la investigación nuevamente y ahí se da cuenta de todo lo que sucedió. Ajá. Y en el 2006 es que a través de una investigación interna Maciel fue declarado culpable de estos delitos graves. En lugar de enfrentar un juicio canónico, ¿qué hizo el Vaticano? A ver, ustedes adivinen. Lo ordenó a que viviera en retiro y penitencia. Eso fue todo. Ahí termina el caso. Entonces ahí podemos tener una visión bastante grande de lo que es el derecho canónico y cómo se aplica dentro de la Iglesia Católica. Pero bueno, está Benedicto XVI, él sale y como que realmente no hay muchos avances, digamos, respecto a lo que se debe hacer en casos de abuso Ujú. y cuál debe ser el proceder de los sacerdotes cuando reciben una denuncia de estas o de los obispos. Pero cuando el Papa Francisco llega a su papado, él sí tiene una política de tolerancia cero. Ujú. Entonces, él es muy insistente en que se denuncien estos casos, en el que no haya encubrimientos, en el que, en lo posible, digamos, como que se apoyen a las víctimas y se haga como todo el debido proceso que tiene que hacerse. El Papa es jesuita, entonces Ujú. aquí en Colombia es muy... Creo que eso tiene mucho que ver con que la comunidad jesuita aquí en Colombia, que es una de las comunidades más antiguas en el país y que es una de las que más tiene plata, ellos contratan una firma secular, o sea que no tiene Sí. nada que ver como con lo religioso, para que se haga cargo de investigar estas denuncias, mirar a ver qué es lo que está pasando cuando un padre, un cura o lo que sea es acusado de abuso dentro de esa comunidad. Entonces pues eso es un paso muy importante, digo yo, en cuanto a pues lo que tiene que ver como para denunciar Sí, esos claro. casos.
Pero obviamente eso es más como un discurso del Papa Francisco, que siento que muchos no están tomando en cuenta porque casos de abuso hasta el día de hoy siguen sucediendo y siguen habiendo. Y se Sí, pasa muy por encima obviamente. esa tolerancia cero que tanto él busca como imponer. Pues es que yo siento que es algo que lleva como tanto tiempo como comiéndose como Ujú. las entrañas de la iglesia y de todo, que es muy, muy difícil Sí. como deshacerse de eso. Pero bueno, en relación a esto y como a la cantidad de abusos que han sido reportados y todo este problema, que es algo que de verdad sucede en todo el mundo, el periodista Juan Pablo Barrientos hace una investigación y de esa investigación sale el libro Dejad que los niños vengan a mí. Ese libro se publica en el 2018 y tuvieron un montón de problemas con la investigación, porque primero eso sale como una investigación radial en la W Radio y todo el mundo claramente pegó el grito en el cielo Sí, por el revuelo que tuvo. por Ajá. todo lo que decían la investigación. Luego se convirtió en un libro y hubo problemas legales. Se quería buscar como que no publicaron más el libro. Pues claramente miembros de la curia de la Iglesia Católica. Pero el libro lo tenemos, lo leímos. Pudimos acceder a esta información y son varios testimonios bastante desgarradores Ujú. que nos cuentan la forma en la que se mueven estos abusadores dentro de la iglesia, dentro del país, cómo hacen uso del poder que les otorga no solamente tener influencias y conexiones dentro de los altos mandos de la Iglesia Católica, sino también ser las figuras de autoridad en un país mayoritariamente católico. En un país en el que la gente ve al cura y ve a la iglesia como un sitio de protección, como un refugio, como el padre, o sea, literalmente porque le dicen padre. Sí, O sea, es como la máxima autoridad de una parroquia, de una iglesia Ajá. en ese sentido. Entonces, esa persona ejerce como una imagen de protección, como lo acabas de decir perfectamente. O sea, es un padre, Sí, que es el papá para uno cuando uno es un niño. sí. Es la persona a la que uno va, la persona en la que uno se refugia, la persona en la que lo protege a uno. Y bueno, Y la persona con la que uno puede confiarle cosas. ajá, y en la que uno se siente seguro, ¿no? Pero en este caso, pues claramente eso no fue lo que pasó. Tenemos... Sí, y muy importante porque ya que estamos hablando de la W Radio, que fue donde como que como empezó toda esta investigación y todo lo demás. Y fue que cuando salió el libro, más o menos creo que fue en el 2019, un artículo de la W Radio publicó, mejor dicho, que la FLIP, que es tú tienes las siglas mejor que yo. La Fundación para la Libertad de Prensa. Esa, donde la FLIP estuvo alertando de que se ordenó al periodista Juan Pablo Barrientos y a Planeta Libros, quien fue el que publicó el libro, la reproducción y comercialización del libro de Dejad que los niños vengan a mí. Y esto es posterior básicamente por todos los hechos que estaban narrados en este libro, porque no hay otra cosa sobre los casos de abuso dentro de la iglesia colombiana. Además, también se informó de que el juez que hizo esta orden, que en un término de 4 horas revelara datos que estaban como Las anónimos, fuentes. sí, Ajá, fuentes las anónimas fuentes. que estaban en el libro, le ordenaron que dijeran quiénes eran esas personas o esos testimonios. Ok. Porque básicamente porque son menores de edad, hay muchos testimonios Sí, claro. que están narrados allí con nombres no de las personas implicadas. Sí, con nombres como ficticios Ujú. para proteger la identidad. Entonces, no, es que este libro, mejor dicho, o sea, Juan Pablo Barrientos ha estado en varias tutelas y él las apelaba, obviamente. Bueno, no, pasaban. las tutelas fallaban a favor de él. A favor, claro. Porque hubo varios curas Ajá. que intentaron... Bueno, es algo que a mí me parece muy curioso. Que generalmente en los casos de violación Ujú. y de esta clase de acusaciones, los acusados tienden, en un escenario normal, entre dos adultos o lo que fuera, los acusados tienden a decir que la víctima lo estaba buscando, que la víctima lo disfrutó, que la víctima como que secretamente quería eso. Aquí no pasa de esa forma, sino que los curas lo que buscan es desacreditar las víctimas o las papás de las víctimas, Ujú. porque pues eran niños en esa época, nunca niegan como las acusaciones propiamente, sino que dicen como no, es que esta vieja me estaba proponiendo cosas y yo le rechacé los avances y entonces ella en venganza dijo que yo abusé de los niños de ella.
O este tipo estaba esperando que yo le diera una plata y como no le pagué esa plata, entonces Sí, me buscaban de acusó. alguna forma Ajá, cambiar exactamente. la narrativa. Como descalificar como, no sé, como la ética, la calidad humana de esa persona que los está acusando, más Ujú. no negar o probar que pues esos hechos nunca sucedieron. Bueno, de por sí hay varias estrategias que estaban utilizando, como por ejemplo ya cuando estaban como las denuncias como tal, que era la destrucción o ocultamiento de los archivos como tal. Porque esos archivos eran como documentos que estaban como, sí, como la escritura de los hechos que se supone que se cometieron. Ajá. Y cuando por ejemplo, la justicia colombiana buscaba como tratar de llegar a esos documentos o solicitarlos, ellos simplemente buscaban como decir que eso eran Ah, informaciones confidenciales. porque eso se llama el archivo secreto. Sí. Que se supone que los curas, eso no se, o sea, no se sabe si eso existe o no, o si esos documentos, digamos, ellos los pueden destruir y nadie sabe. O ni siquiera se crearan en un principio tampoco. Exactamente, eso es un documento que tú eres un cura y entonces es como tu hoja de vida. Tú Ujú. eres cura, te ordenaste de sacerdote en tal año, te mandaron a la parroquia de yo no sé dónde, luego te mandaron para acá, luego te cambiaron de parroquia porque tal y tal y tal de cosa. Entonces se Ujú. supone que es como la hoja de vida del Sí, con los sacerdote, registros y todo. que también puede ser como un prontuario porque pues con esta clase Mm, de sí. crímenes. Pero bueno, se supone que las arquidiócesis de donde pertenece el sacerdote tienen esa información. Los Ujú. documentos existen, pero ellos dicen que son archivos secretos. Entonces tú puedes mandar 80.000 derechos de petición, tú puedes hacer cualquier clase de solicitud, pero si ellos no quieren darte esa información, tú como persona normal, que no hace Sí. parte de la iglesia, ellos no te la entregan. Y de por sí, problemas que tuvo el autor del libro, Juan Pablo Barrientos. Él hizo varios intentos como para obtener esta información de los archivos secretos ante la arquidiócesis de Medellín, Ujú. pero le fue negada en todo momento y fue por eso que empezó ya como a escalar los niveles para tomar acciones legales y que les suministraran los documentos. Sí. Inicialmente, obviamente se le negó. La Corte Constitucional de Colombia falló a favor del autor en la sentencia que tiene un número T091 del 2020 y ahí estableció que la protección de los derechos de las víctimas prevalece sobre el carácter confidencial de lo que son Claramente. estos documentos como tal. Ujú. Entonces, al menos la justicia colombiana tuvo como un proceder positivo para lo que fue la investigación. Sí. También se utilizaban los medios de comunicación como para tratar de darle la vuelta a la tortilla a todo lo que eran estas, sí, lo usaban como estrategia de, para, sí, cambiar la narrativa de los hechos a los que se les acusaba, de lo que se les acusaba. Eh, Es como, entonces, me están desacreditando, están atacándome. Y es como también, o sea, ¿quién está atacándote y por qué te están atacando? O sea, ¿quién se va a inventar eso? sí, no los, pero sabes que lo Entonces, peor es que hay mucha gente que se lo cree. sí, Por la claramente. cuestión, por lo mismo, porque es una persona importante para una parroquia, para una comunidad. Es el sacerdote de esa iglesia, entonces tiene un peso. Y muchos sí, prefieren caer como en decir, ay, sí, claro que sí, esa persona era todo lo mejor. Ujú. Lo que ya mencionaste, que era la desacreditación de las víctimas también. O la presentación de las denuncias como un ataque a la iglesia. Exactamente. Entonces, nada, una de las más llamativas, que es la que yo digo, wow, que ya la hemos mencionado por encima, pero eso tiene un nombre. Y son los llamados traslados terapéuticos de los Ujú. sacerdotes. Esto no es más que una práctica sistemática de la iglesia para mover a los sacerdotes acusados de abuso a otras parroquias. Y Ajá. cuando eso pasa, como el caso de Marcial Maciel, ya me confundo, lo Marcial siento. Maciel. Ese es un trabalenguas. Em, que lo cambiaban de lugar cada vez que cometía uno de estos crímenes, que no quedaban más que en eso. Simplemente lo movían, lo movían, lo movían, lo movían. Y eso le sirvió a la larga para ocultar Claro, las denuncias. cuando la gente empieza a quejarse, eso es lo que hacen y eso es lo que vemos que pasa en muchos casos. En el libro te muestran como, creo que el periodista hace un muy buen trabajo como rastreando desde donde empieza la carrera del sacerdote y qué es lo que pasa, Ujú. porque hay muchos sacerdotes. O sea, lo que él nos cuenta, porque yo tampoco pues, soy una persona que conozca mucho de eso, pero él lo que nos dice en el libro es como, mira, generalmente un sacerdote que no dura un año en una parroquia y lo trasladan a los 6 meses,
Algo está es porque sucediendo algo ahí. está pasando ahí. Generalmente hay, así como, pues como un trabajo cualquiera, que tú sabes que hay como puestos que no son tan buenos o puestos en los que la gente Sí. dura mucho o bueno. Entonces hay curas que, y generalmente tú, no sé, de sacerdote, entonces pasas, vas como ascendiendo, ¿no? Muchos de esos curas tienen una carrera completamente horizontal, o sea, nunca, Lineal, sí. ajá, o si no van para abajo y es una cosa muy rara porque tú empiezas a ver y tú dices, pero este señor, como qué es lo que pasa aquí. Hay que analizar como los patrones de comportamiento y por qué Exactamente. eso es así, ¿no? Si nunca dura mucho en una iglesia, si lo mandan a los peores puestos que tiene la iglesia, es como una forma de castigo también. Y bueno, ahí uno se va dando cuenta, ¿no? Sí. Como que claramente la forma en la que mueven al sacerdote y que el sacerdote lo muevan mucho tiene mucho que ver con que es muy posible que esté abusando de Sí. niños en Ujú. donde Que sea haya un encubrimiento por en parte los de la que iglesia pone. por eso. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay muchas justificaciones que decía la iglesia en este caso que narra el periodista en el libro, que es rehabilitación espiritual, que porque se argumentaba que el sacerdote necesitaba tiempo para reflexionar y cómo acercarse más a Dios. También era por evitar divisiones en la Yo te mando a comunidad. conocer a Jesucristo, mentira. Personalmente. Ay, Dios mío. ¡Ay, no! Evitar, bueno, divisiones en la comunidad, que era como que era una forma de proteger la paz en las parroquias afectadas por el escándalo. Era como que era simplemente como lo ven, como que hay un ataque personal y entonces para evitar más conflictos lo movemos y ya. Ujú. Y la otra es como falta de pruebas suficientes, como no hay pruebas. Pero para evitar otra vez el conflicto, lo movemos para allá y ya no pasa nada. Pues es que esos casos son muy complicados también porque vamos a ver que son niños, o sea, eran niños Ujú. cuando pasó el abuso y muchas veces ellos no sabían ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Claro que no. Porque un niño de 10 años no tiene ni idea. Aparte que algo común en muchos de los testimonios es que los curas les decían como no, esto es normal, no te preocupes, esto es lo que hacen como las personas que te quieren. Porque un factor común en todos los casos que vemos aquí y en los casos, por ejemplo, que fueron denunciados en la investigación de Spotlight del Boston Globe, que es de la película y que también pues tiene que ver con eso, son casos también horribles. Que por cierto, si les gustaría que hiciéramos un episodio basado como en los casos que se reportaron en esta película Spotlight, que quizás muchos de ustedes hayan visto, déjenos en los comentarios y vamos a desarrollar otro episodio. Estos casos, lo que pasa es que muchos de estos niños abusados vienen de hogares rotos. Entonces son hijos de mamás solteras que están en una situación económica muy precaria. En el caso de Colombia, muchas de las víctimas vienen o nacieron y crecieron en sitios en los que la violencia era pan de cada día. Entonces sitios en los que había enfrentamientos entre las FARC, entre los paramilitares, la fuerza pública, que había un problema muy grave de sicariato, de pandillas, que muchas veces el camino era o te volvías sicario o narco o esa clase de criminal, sí, o te resguardabas en la iglesia para no caer en este mundo que permeaba el sitio en el que tú vivías. Totalmente. Y que estudiabas y que existías. Me parece muy importante ahora adentrarnos en ciertos casos que están en el libro. Y el primero de ellos que se evidencia es el de Luis Eduardo Cadavid Carmona, que es un sacerdote colombiano, claramente. Y está implicado en este caso se mencionan 2 casos de abuso en 2 niños, una niña y un niño. Y se destaca no solo por la gravedad, sino que también por el manejo que se le dio institucionalmente y judicialmente dentro de lo que fue el caso dentro de la Iglesia Católica. El contexto del caso y el cargo como tal es que este sacerdote, que pertenecía a la parroquia de San Rafael de Antioquia en Colombia, y como sacerdote él tenía una considerable influencia en esa comunidad para la que él asistía. Y esto permitió claramente ganarse la confianza de todo lo que era la comunidad, de las familias, y tener una forma de acceder a esos menores de edad de una manera regular, como si nada. Porque era visto como una persona buena, de buena fe, etc. Claro. Las víctimas que se mencionan en este caso, se le cambian los nombres, son nombres ficticios, Mariela y Miguel, para proteger las identidades. Ellos fueron abusados.
Son 2 hermanos menores de edad, en ese entonces, de 9 y 10 años de edad. Esta familia, obviamente tenían una alta confianza en el sacerdote, como tú habías mencionado, por esa influencia de ir en familias afectadas normalmente, madres solteras. Esto se ve reflejado también como en este caso, o sea, había como, ¿cómo llamaría yo esto? Era como muy calculado. Cierto que era Claro. bastante calculado, que determinaban de que la familia de esos niños tenían como que esas dificultades O sea, para aprovechar. claro, tú ves y es un patrón, pero es una cosa que como si tuvieran un manual. Totalmente, Porque sí. empiezan de la misma forma a ganarse la confianza, luego las cosas que les dicen a los niños para que no denuncien, luego los regalos, luego cómo se comportan Ujú. después de que todo sale a la luz, es una cosa, No, es que va muy poco a poco. Y pero como tenía acceso frecuente a los niños, entonces a menudo los involucraba como en actividades comunitarias y religiosas. Entonces, claro, generaba como una cercanía con que pues esos eso niños no con el padre. es, o sea, eso no es raro, eso es algo que se hace y que Normalmente, sí, o sea, digamos que dentro de todo eso está bien hasta cierto punto. Lo que está mal es lo que viene después, sí, claro. ese otro approach, acercamiento hacia el niño. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En este caso, los hechos es que abusó de estos niños en más de una ocasión. Se aprovechó, obviamente, y esto se refuerza, y creo que en todos los casos lo vamos a mencionar, ese rol de autoridad y cercanía. Esas agresiones incluyeron como esos tocamientos y violación, y los niños incluso fueron amenazados, o sea, bajo coerción, para que no hablaran sobre lo que estaba pasando. Estaban como de cierta forma como con una amenaza. Claro, porque en este punto al niño, que creo que era mayor, le dice, después, o cuando están sucediendo estos abusos, le dice como usted no vaya a decir nada porque viene la guerrilla y nos mata. Porque viven en un pueblo Dios mío. en el que la presencia de la guerrilla y de la violencia y de los enfrentamientos de los diferentes sectores armados era una cosa que sucedía bastante. Sí, es que era bastante frecuente. Entonces, claro, el niño, o sea, tú le metiste miedo a un niño que es muy pequeño, que muchas veces no entiende muy bien las cosas y no puede darse cuenta que tú le estás diciendo mentiras. No, y es muy fácil la manipulación, o sea, en un Ujú. niño, y eso es por eso es que suceden muchas cosas de este estilo dentro y fuera de la iglesia, por esa Pero bueno, fácil ahí, manipulación. en ese momento la mamá de ellos se da cuenta en algún punto, Mm. ella le cuenta esto a una amiga, ellas dos van con la amiga a intentar hacer el reclamo al cura y al obispo, y el cura les ofrece plata. Entonces le ofrece plata a la señora, le ofrece plata a la vecina y le da plata como para que le compre unas cositas a los niños. La señora recibe la plata, pero luego un tiempo después ella decide tomar acciones legales. Claro. Cuando se emite la orden de captura contra el sacerdote, este señor se vuela y se desaparece. Aparece un tiempo después, pero allá en una casa cural en un pueblo de Antioquia, diciendo que, como con una nota de un psiquiatra, de un psicólogo que decía que tenía unas depresiones horribles por todo lo que estaba sucediendo y que él no se sentía bien y que no era capaz de ir como a la audiencia. Por favor. Exactamente. Sí. Pues tenía esta carta de recomendación del psiquiatra o del psicólogo, no sé quién es. La jueza pide que un psicólogo independiente lo evalúe. El psicólogo lo evalúa y dice como, o sea, no es absolutamente necesario que él esté como alejado de todo el mundo. Claro que no. Esto que él tiene o que dice que está sufriendo no le impide para nada cumplir la condena en una cárcel, porque también es algo que pasa mucho, que los sacerdotes hacen absolutamente lo que sea para evitar que los metan a la cárcel. Entonces, sí, ahí viene también, juega un papel muy importante lo de las casas curales, lo de las terapias y la oración y la penitencia y lo que sea, los retiros espirituales, porque claro, los mandan a estas casas, estas fincas que son de curas, sí, están ellos bajo o pues a cargo de otros curas. Bajo terapia terapéutica. ¿Cómo es? Retiro terapéutico. O sea, el tipo no. Puede salir, puede hacer lo que sea. Claro. Y nadie se va a dar cuenta porque los mismos colegas lo están encubriendo. Y en cierta forma también existen otros riesgos en ese traslado de que él siga cometiendo delitos por ahí. Pero bueno, esto fue lo que pasó. El cura fue hallado culpable. En 2004. Ajá. Y él cumplió
68 meses. Sí, Sí, de de prisión como tal. Exactamente. O sea, no le funcionaron las artimañas. Y finalmente, pues hubo justicia, pero hay un desenlace muy triste en esa historia porque el niño, él crece, él logra irse a Medellín a estudiar y tenía como un montón de planes y de cosas para hacer, pero resulta que él muere de cáncer testicular como a los 17 años. Wow, tan jovencito. Y lo más triste de eso es que él como que sí se había dado cuenta que algo no estaba bien con su cuerpo, pero él con lo que sufrió con este cura no era capaz de ir al médico. Claro. Entonces este fue un trauma que no le permitió, digamos, como hacerse examinar y hacer los exámenes. Claro, como para un pronto... Ajá, y ya fue muy tarde y pues él murió. Por eso que claramente no es una causa directa del abuso, pero pues sí fue un determinante en que él no buscara el tratamiento. Claramente. Es que no es para menos que haya un nivel de... Ajá, Sí, sí, sí. exactamente. Tenemos otro caso, que en este caso sería el sacerdote Roberto Antonio Cadavid Arroyave. Ujú. Este pertenece a la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bello, Colombia. También tuvo numerosas víctimas involucradas en casos de abuso. También porque tenía un rol muy importante en la parroquia y también en el colegio en Medellín. Ujú. Las víctimas eran principalmente menores de edad, principalmente. Y el sacerdote, obviamente por ese poder que él tenía, se aprovechó para perpetuar estos abusos. Los abusos eran de carácter únicamente sexual, tanto en el colegio como en la parroquia. Como tal fue donde perpetuaba los hechos. Ujú. Bueno, este señor fue él fue uno de los curas que pasaban de colegio en colegio, que lo pasaban Sí. de aquí para allá, de allá para acá. Finalmente hubo unas denuncias que el arzobispo de Medellín no pudo como Ocultar. como desviar, como Sí. bloquear. A este señor lo destituyen, pero a pesar de que está destituido, el arzobispo de Medellín, que es Ricardo Tobón, escribe una carta. El cura Cadavid, dice como no, yo me quiero ir a Estados Unidos, a Nueva York, porque yo tengo familia allá. Quiero cambiar de ambiente, ¿no? Después de todo esto. El arzobispo de Medellín escribe una carta de recomendación. Se la escribe al arzobispo de Brooklyn específicamente, para que este man se vaya. Sí. Bueno, Ujú. el arzobispo de Brooklyn lo recibe allá, pero resulta que tú para hacer esa clase de traslados, tú no solamente necesitas la carta de recomendación del arzobispo, que es como el jefe tuyo, sino que necesitas algo que se llama affidavit, que es un certificado de buena conducta, que específicamente demuestra que no ha sido denunciado por abuso sexual de menores. Este documento no, pues, Monseñor Ricardo Tobón no podía generar ese documento porque este señor ya había sido acusado Claro. de abuso. El punto es que a este señor lo mandan a Brooklyn, en una parroquia, sin decirle a él que él ya ha sido destituido como cura, sin proveerle este documento. Ujú. Allá en Estados Unidos lo aceptan como si nada. Luego empieza el periodista Barrientos aquí a hacer investigaciones. Y en ese momento es que Monseñor Ricardo Tobón le envía una carta al arzobispo de Brooklyn y le dice como, ay, no vas a creer en esto que acaba de pasar. Él le dice como, no, este señor ha sido destituido por esta razón. Pues nada, por favor devuélvanlo, porque pues gracias. No. Primero que todo, la carta Wow. llega tarde, llega años tarde. El arzobispo de Medellín miente sobre la fecha de destitución de este cura en la carta. Y pues el documento cuando hay el periodista colombiano empieza a hacer averiguaciones aquí, al mismo tiempo hay una periodista en Estados Unidos que empieza a investigar en la diócesis. Que algo que mencionaste allí que me Brooklyn. parece importante mencionar como los patrones, es eso, es como prolongar y darle largas y largas al caso, como para que se vaya medio olvidando o no sé, como para omitir hechos, no lo sé de verdad, pero es eso, es algo que se menciona en muchos de los casos, es eso. Y bueno, entonces esta periodista también haciendo averiguaciones allá, y ahí es cuando el arzobispo de Brooklyn dice como, ay, es que a nosotros nunca nos entregaron este certificado de buena conducta de este man tampoco. Bueno, este señor lo devuelven a Colombia.
para enfrentar las denuncias Ujú. que tenía aquí. Pero pues eso, o sea, eso nos hace dar como nos da una mirada a lo que realmente sucede cuando trasladan a un cura, o a lo fácil que es sencillamente mentir y pasar por alto cosas que, digamos, no sé, como un profesional, un médico sencillamente no puede, o siento que queda mucho más difícil como Claro. tapar alguna embarrada grande, mientras que un cura es mucho más fácil, sobre todo porque cuentas con el aval de tu jefe, que tiene sus conexiones y tiene sus vainas y puede hacer y deshacer por donde sea. Y lo más controversial y yo digo, no, peligroso, lo más peligroso de todo esto está viendo el tipo de conductas que tiene esta persona, que al realizar traslados es obviamente que va a seguir perpetuando otros abusos y cuando lo mueves a otro lo vuelve a hacer y así Claro. lo va a volver a hacer. Y siento que hay algo que me parece, y esto es muy subjetivo, podría ser subjetivo, no lo sé, pero de tratarse de una institución donde el hombre es el predominante dentro de de la iglesia, eso creo que es mucho más fácil o se presta para encubrimientos. Sí, claro. Porque eso puede pasar ahí, pero también puede pasar en una empresa si la predominancia de los dueños del CEO y digamos que Pues la parte es corporativa es de que, hombres, Rogner, eso pasa en la en todo, vida, o sea, entre amigos, en familia. que se tapan absolutamente cualquier cosa. Ujú. Y generalmente sí es algo que sucede mucho entre hombres. Sí. Pero bueno, esta es la historia. Y es lo que les quería mostrar era eso. Como tú, o sea, mandaste a ese señor a donde él quiso y ejerció como sacerdote aún habiendo estado destituido durante años y nadie miró nada, nadie se cercioró de ¿No? que el tipo no estuviera haciendo las cosas indebidamente. Claro, y o sea, es que las víctimas pasaron por un trauma bastante grande, o sea, tanto por los abusos en sí y esa revictimización que llaman, por todo eso que experimentaron por culpa de este hombre. Pero aquí también falló mucho la justicia en este caso en particular, porque el primero al menos tuvo que un desenlace que fue condenado, pero en este, o sea, hubo mucha desprotección de tanto de las víctimas y en este caso como por la falta del rigor de investigación, como que no se hizo como mucho más y como que este hombre era libre, mejor dicho, él hacía como lo que le daba la gana. Ujú. Se pasaba la justicia, bueno, mejor dicho, por la cara. Hay otro caso que me pareció importante mencionar porque este lo menciona muchísimos antes ya en su adultez y ya incluso un abogado que se dice en caso de Ignacio se protege el nombre real de la víctima. El involucrado en este caso tenía 11 años para cuando sucedieron los eventos de abuso, al cual él pertenecía a una organización, a una casa de niños, un casa hogar de niños huérfanos. Pero bueno, él se graduó de abogado, todo lo demás, pero siempre por el miedo del decir en voz alta qué fue lo que le sucedió cuando era niño, siempre prefirió siempre callarlo. Hasta este momento cuando el periodista hace la investigación, él da como su voz, presta su voz para denunciar todos los hechos de abuso que cometieron contra él. En el momento del abuso, obviamente, este niño, como ocurre con muchas víctimas de abuso infantil, él no entendía qué era lo que le estaba pasando, él no entendía la situación. Por la manipulación de los curas, eso hacía que ellos como que lo vieran como cualquier otra cosa, no como un caso de abuso. Mucha manipulación psicológica que él sufrió por parte de este cura, ese sacerdote perteneciente a la casa. Este es uno de los casos que hablábamos ahorita, que es muy complicado muchas veces saber o para la víctima probar como que el proceso funcione, porque es algo que sucedió hace tanto tiempo. Muchas veces los curas lo que hacen es pretender que no recuerdan a la víctima específicamente. Sí, claro. Así te dicen, sí, Ignacio estuvo en tal año y usted era párroco de esa iglesia. Y ellos dicen, Ignacio, yo no sé, es que yo tenía el grupo de monaguillos de la iglesia y pues eran muchos niños y entonces yo no me acuerdo específicamente de él. O sea, es complicado porque no hay forma de probar que eso sucedió y son detalles que muchas veces porque son niños y porque pasaron hace tanto tiempo, entonces siempre el acusado dice como, pero él era un niño, pero tú cómo te acuerdas de eso, pero esos detalles, o sea, sí, es... Sí, como que ponen en duda la capacidad de un niño de Entonces, de creo denunciar que algo como eso. por eso es tan complicado que los casos salgan a favor de las víctimas. Sin embargo, pues hay varios que han sido
pues hay varios sacerdotes que han sido condenados. Sí, legalmente procesados. En especial en este momento, el primer sacerdote de la arquidiócesis de Medellín que fue condenado por abuso fue Mario Castrillón. Él abusó de 2 personas. Generalmente lo que pasa es que tú te ganas la confianza, luego suceden estos actos terribles y casi siempre después de que sucede el abuso, el sacerdote les da un premio. Entonces muchas veces así es porque las mamás se dan cuenta que algo raro está pasando. Porque uno de los testimonios decía, el cura me abusaba. Porque era monaguillo. La mayoría de los casos de abuso suceden con monaguillos o con acólitos, que es lo mismo aquí. Pero entonces empiezan, el cura sucede el abuso, el cura va y les compra regalos que no tienen nada que ver. Uno de los testimonios decía como que sí, salimos el cura, otro muchacho que yo sé que él abusaba también, y yo, a comprarnos unos relojes. El otro muchacho vio un reloj que estaba como caro y el cura les preguntó que si ese era el reloj que querían. Entonces les compró los relojes caros y así llegaban los niños a la casa. Entonces las mamás decían como que o les daban plata o les daban cosas que claramente era, o sea, que no le estaban dando a todo el mundo, ¿sí me entiendes? Porque si fuera el grupo de acólitos o el grupo de niños y de jóvenes de la iglesia y a todos le dieran exactamente lo mismo, tú dices, bueno, X. Que igual es como raro. Sí. De que le estén dando este tipo de premios. Entonces ahí es cuando muchas de las mamás se dan cuenta de que hay algo raro. Ellas empiezan a indagar, empiezan a preguntarle a los hijos y los hijos les cuentan. Es importante que no hemos hablado de esto. Es importante que pues uno de pequeño, uno de niño siempre temía decirle algo a los papás por miedo a que lo regañaran, ¿no? Entonces, mi mamá me va a regañar, mi mamá no me va a creer, mi mamá me va a pegar. Es exactamente lo mismo con estos abusos. Los niños tenían mucho miedo de decirle a las mamás porque primero tenían miedo de que no les creyeran, porque eran señoras muy católicas generalmente. Entonces, pues creo que muchas personas aquí en América Latina conocemos a la típica mamá latinoamericana, ¿no? Que es esta mamá que es increíblemente católica, muy devota, que tiene como una especie de adoración frente a esas figuras y esos representantes religiosos. Esto se parece también en casos de abuso cuando es la mamá, como con el marido o el esposo, papá o no de los niños, sí, donde perpetúan estos abusos, los niños les cuentan a la mamá dice, no, pero eso no, claro que no. O simplemente de verdad se callan la boca, como sí pasó, pero no voy a hacer nada. Pero bueno, yo siento que estuvo a un nivel como más grande. Sí, porque por supuesto. El cura, solamente por ser cura, yo siento que ya las personas asumen que tiene como una santidad. Sí, y hay una protección tácita, una cosa. Entonces, esto es lo que pasa en muchas de las historias y por eso es que muchos niños no contaron estas historias, sino hasta que ya fueron grandes. Sí, hay personas que viven este abuso, que es algo que les causa mucho dolor, que no entienden qué fue lo que pasó y ya no es así, sino hasta que son adultos, que tienen pareja y algo detona, como una especie de estrés postraumático, que ellos se dan cuenta que lo que vivieron fue algo terrible. Y empiezan como en ese trabajo de realmente reparar eso que les fue como dañado, ¿no? Y a exteriorizar todo eso, que eso es un proceso psicológico. Entonces, difícil. Pues eso es súper complicado. Mario Castrillón, él es encontrado culpable. Ellos tienen ahí, se valen como de sus artimañas para hacerlo pasar la mayoría de la condena en una de las casas curales de estas fincas. Él ya lo último es trasladado a una prisión en Antioquia, cumple la condena y él sale. Sí. Esto. Y 8 años y 3 meses. Ajá, él sale de la cárcel y a él lo ponen como párroco, o sea, como cura jefe de una iglesia y como el pastor, digamos, como el cura de una clínica en El Poblado, que es uno de los barrios más prominentes de Medellín. Sí. A este señor, o sea, nadie dijo nada. Ricardo Tobón, el señor Ricardo Tobón, que es el arzobispo de Medellín, él es el que da las cartas de recomendación. Entonces Mario Castrillón salió de la cárcel después de haber sido encontrado culpable de todas estas cosas. Monseñor Ricardo Tobón da la carta de recomendación para que este señor vaya a trabajar en el hospital y en esta iglesia. ¡Se le ocurre!
Ay, no. Y años después, las denuncias vuelven a salir a la luz, como que vuelve y se hace público. Resulta que las monjas que son como dueñas o que administran esa parroquia en la que él era cura, no sabían que absolutamente nada de lo que había pasado con este señor. Ellas recibieron la carta de recomendación del arzobispo de Medellín, que es la máxima autoridad en el departamento en términos de la Iglesia Católica. Sí. Ellas recibieron esa carta de recomendación y dijeron, bueno, todo bien. Este señor puede funcionar aquí como cura. Pues ellas no sabían absolutamente nada de lo que había pasado, apenas se enteran de que estas denuncias existieron, de que él pagó cárcel por todo eso, pues lo sacan. Claro. Pero pues el arzobispo de Medellín todo el tiempo ha estado protegiendo a este señor, porque como me vas a decir que después de pagar cárcel tú vas a salir y vas a seguir ejerciendo tu profesión como si nada. Otro caso de protección institucional gracias al fulano derecho canónico de la iglesia. Y yo creo que uno de los más impactantes es los casos del San Viator. Déjeme respirar. Dios mío. Estos fueron 2 curas que fueron acusados de abuso. Estas son cosas muy serias. Y en uno de los casos no se sabe qué fue realmente lo que pasó, porque una de las víctimas no llegó a denunciar nunca y no llegó a testificar, porque él se suicida antes de que todo esto salga a la luz. Entonces, uno dice el San Viator es un colegio, uno de los colegios más caros de Bogotá, donde generalmente tú asumes que van hijos de familias sí, claro, acomodadas. Exacto, de alto estatus. Exactamente. Bueno, hay 3 estudiantes que denunciaron del San Viator y del Colegio Los Pinos. Y estas personas estaban becadas en el colegio. O sea, eran personas que no venían como de familias acomodadas que pudieran pagar la pensión. Claro. Pero recibieron becas porque eran muy buenos estudiantes. El primero, que es este muchacho que se suicida, a él le va muy bien, era un pelado muy pila, lo becaron desde muy niño y estudió prácticamente toda la vida en el colegio. Hay un momento en el que la mamá dice que él empieza a cambiar, de ser un niño profundamente apasionado por los animales, por las artes, por la fotografía y demás. Él empieza a tener malas notas, empieza a faltar al colegio, empieza como en una depresión profunda. Y en ese momento él empieza con problemas psiquiátricos. La mamá un día buscando en el cuarto del muchacho encuentra unas notas, unas cartas que le escribe a mano, que es como una carta de despedida de suicidio, una carta en la que él dice que él fue usado por los curas del colegio, que lo llevaban en camionetas blindadas, que lo llevaban a fincas, que lo paseaban como si él fuera una cosa. Entonces eso dio indicios como para entender que había algo que estaba pasando ahí que no estaba bien. Además de eso, según entiendo, el colegio, o sea, está el colegio, están los salones, está todo demás, y a cierta distancia, pero dentro de las mismas instalaciones, está la casa de los curas. Entonces los curas están ahí en todo momento porque ellos viven ahí. Y bueno, este pelado pues termina suicidándose muy joven, antes de cumplir los 20 años, y se sentía muy mal, pasó como por un proceso horrible que la mamá tampoco logró como, o sea, manejar, porque nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Lo llevaban a los psiquiatras, lo llevaban a todos lados y él tampoco era capaz de contar qué era lo que estaba pasando. Entonces, absolutamente reprimido, y la revictimización y todo eso es... No. La verdad de lo que le pasó a él y como la gravedad de lo que le pasó a él no se conoce realmente, porque pues él ya no está para contarlo. Y hay otros 2 estudiantes, uno que era estudiante del Colegio Los Pinos y otro que era estudiante del San Viator, pero pues era el mismo cura, solo que el primero fue rector en Los Pinos y luego lo pasaron al San Viator. Aunque sin embargo, de este muchacho que acabas de hablar, o sea, parece que fue más de un abuso, o sea, más de una persona que perpetuó los abusos. Sí, porque se culpan como a otros sacerdotes, o sea, no solamente uno, sino que hablan como de varios. Sí, tal. O sea, igual lo que te digo, no hay forma de saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó, porque él ya no está para contar las cosas. Sí, el otro caso es de otro que también por proteger su identidad llamamos Orlando, también del Colegio San Viator,
En este sí tiene nombre y apellido el padre que perpetuó los abusos, que es el padre Albeiro Vanegas Bedoya. Era un miembro activo de la comunidad religiosa y tenía Y era rector del acceso colegio. directo, además de todo, por eso tenía un acceso directo con los estudiantes. Esto sucedió en el 2017. Estamos hablando de un joven de décimo, o sea, ya es un muchacho que está por salir incluso del colegio, tenía 14 años de edad en el momento que sucedieron estos eventos. Este sacerdote, obviamente, como siempre, se aprovecha de la confianza para acercarse a esta persona y de su rol religioso, y es así como él llega a cometer todo lo que son los casos de abuso del muchacho. Es importante mencionar el impacto que tuvo en la víctima, lo que llamamos otra vez la revictimización, y es que Orlando se sentía forzado a aceptar siempre la mentira por encima de todo en los casos de abuso. Lo que hizo fue hacer como, o sea, reprimía como todos estos sentimientos y este sufrimiento psicológico. Entonces, no solamente fue víctima de abuso sexual, sino que también fue parte de un sistema que le negó el apoyo en la justicia que él necesitaba. Hubo un encubrimiento institucional por parte de la iglesia, como en todos los casos que hemos visto, lo que es un claro ejemplo de cómo el derecho canónico y la iglesia como institución actúa ante y protegen a estos perpetradores. Sí, claro. Entonces siempre se repite como la misma historia en los casos y siempre se cumple el mismo patrón. Y sobre todo en es que lo que a mí me llama mucho la atención del San Viator fue que los papás del colegio, o sea, no los papás de las víctimas, sino los papás del colegio, armaron, o sea, eso fue una campaña en la que ellos estaban de parte de los curas. Y yo me acuerdo, fue una cosa muy mediática y fue una vaina que sonó mucho hace unos años, porque eran los padres de familia defendiendo a estos señores que, o sea, tú no conoces personalmente igual, que solamente porque son curas y solamente porque han estado como al frente de una institución y han sido figuras de autoridad, Sí, por supuesto, es algo muy complicado. O sea, hubo una denuncia, incluso una de las víctimas fue invitado a hablar en vivo en la W, en que pues las entrevistas deben estar en internet. Pero entonces, esto sí fue llevado a instancias legales, el cura fue absuelto, el juez en el libro, Juan Pablo Barrientos, tiene como la transcripción de lo que le dijo el juez a la víctima, que son palabras horribles, porque es como diciéndole como tú, que vienes aquí a decir de este señor y bueno, eres un pedazo ahí de... y cosas por el estilo. Pero entonces la decisión se apela, los acusó, pues la víctima apela esa decisión, igualmente falla en contra el juez, y lo que dice el juez ahí es que no le crea que hayan sucedido esos hechos, sino que no hay suficiente evidencia para anular la presunción de inocencia del cura o del acusado, pues. Y pues eso es muy triste, y es lo que yo te decía, como que es muy difícil probar que eso realmente pasó. Claramente se le cree a las víctimas en primer lugar. Pues, claro. Pero, o sea, legalmente debe ser muy difícil que proceda un caso de esos y que realmente se llegue como a una conclusión satisfactoria, porque no hay pruebas. O sea, lo que tienes es la palabra de una persona que sufrió esas cosas tan horribles contra una de las instituciones más poderosas del mundo entero. Del planeta Tierra, claro que sí. Y en esa misma línea es como lo que pasa, porque bueno, uno puede ir a denunciar a la justicia ordinaria. Cuando uno denuncia en la Iglesia Católica, lo que uno hace es que uno va donde el obispo o donde el arzobispo y dice: señor, yo tengo una denuncia sobre este señor, sobre este cura, sobre lo que sea. Está el obispo presente y el vicario general, que es como un asistente, según entiendo. Ellos toman nota de lo que tú le dices como víctima, ya sea grabado o ya sea a mano, y ese informe, ellos elaboran un informe con tu testimonio. Tú no tienes derecho a ver eso, tú no puedes ver eso. Y tampoco sabes qué es lo que están escribiendo. No. Esa es otra de las cosas que quizás ellos están ahí, no sé, el cuento de la Caperucita Roja lo están escribiendo ahí mientras están como con el caso, simplemente para no dejar el registro. Exacto, pero eso bueno, pasaba. Digamos que procede el caso. Entonces ellos arman el informe, tú no sabes cómo lo redactan, tú no sabes qué es lo que están poniendo ahí, y eso lo mandan al Vaticano. El Vaticano hace una investigación y pues depende de lo que ellos encuentren, condenan o no al cura. Pero entonces condenan.
O sea, el lío ahí es que primero tú no sabes qué es lo que están escribiendo, segundo tú no sabes si el obispo y el vicario son amigos del cura que tú estás denunciando y tú no tienes más recurso que ese testimonio que tú estás dando. Sin embargo, el cura acusado puede presentar testigos, puede presentar firmas, puede presentar cartas de la comunidad y pues claramente está entre los suyos. Sí. Entonces, y esto es una locura porque hay mucha gente que viene y que defiende a capa y espada a estos señores ante cualquier acusación. Claro, es que es Entonces, el tema bueno, de la comunidad. Ajá, este es el proceder de la Iglesia Católica. No, las víctimas tampoco tienen garantías. Porque pues tú mandas el caso, puede que, como tú dices, puede que ellos lo manden o puede que no, que pasa mucho que ellos se reúnen contigo, te dicen, claro que sí, cuéntame qué fue lo que pasó. Se hacen los locos con lo que tú les contaste y esas investigaciones nunca suceden porque ellos ni siquiera mandan el informe. No. Entonces tú vas y vas y vas e insistes y esta gente sigue haciéndose la loca y pasan los años y pasa el tiempo y no pasa nada. Y ellos ejercen como el derecho a la confidencialidad de los documentos a veces y tienen algún registro que a los que pudieran tener acceso simplemente dicen no te lo voy a dar. Exactamente. Entonces, bueno, son todas esas cosas. Obviamente lo que hablamos del Papa Francisco, él fue el como que hizo como ejerció esa voz como para que los casos de abuso fuesen investigados, para, o sea, ejercer esa tolerancia cero que él mucho hace, como ejerce su voz. Entonces, sí, eso existe, pero yo ahí digo nuevamente de que eso solamente está en palabras. Está solamente en palabras porque sabemos que al día de hoy se siguen perpetuando muchos abusos internos en la iglesia, mucho encubrimiento, revictimización, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un problema que hasta el día de hoy sigue suscitándose. Y siento que es como si ese derecho canónico o debería modificarse, o yo siento que la justicia de cualquier país debería tener como más facilidad para poder ellos como proceder. Sí, claro, es que eso es muy complicado porque igual es como una... sí, o sea, es como aparte, es muy aparte, o sea, son como dos cosas completamente pero distintas. Igual, ellos están muy metidos entre sus claro. cosas y es muy complicado llegar ahí a meterse entre como la autoridad y un mundo que realmente es ajeno como a este mundo en el que nosotros vivimos. Claro. Es una cosa muy complicada. Pero bueno, para terminar, me gustaría leer las últimas palabras que escribe el periodista en este libro, que hacen pues referencia a estos curas, ¿no? Que tratan de escapar y de hacer lo que sea con tal de no afrontar estos pecados y de no afrontar esos crímenes tan graves y estas acciones que dejan pues con cicatrices permanentes e imborrables a muchos niños. Sí. Las culpas hablan, los pecados te pueden alcanzar. Los delitos que has cometido vendrán por ti, tal vez mientras duermes. En el pasado quedaron los callados de siglos atrás que expresaban en silencio su temor a Dios. Cada día más casos son denunciados y menos víctimas de abusos de miembros de la iglesia callan sus dolores. Las grietas de la catedral han quedado expuestas. Wow. Y pues claramente esto va dedicado a los curas, ¿no? Que no pueden escapar de lo que hicieron. De la realidad. Y que ojalá, pues esperamos que sea cada vez más fácil, ¿no? Denunciar y que sean cada vez menos niños los que sufren esto. Y además de eso también es como incentivar mucho la conversación en los menores de edad de que esto es algo que existe y que sepan identificarlo y que sea para ellos fácil de expresarlo en caso de que algo pueda suceder relacionado con casos de abuso. Entonces esto es como la reflexión en las familias. Creo que es muy importante si saben que los infantes o los niños tienen como estos accesos o son monaguillos y eso también en general como en las familias. Si alguien dice algo, por alguien me refiero al menor de edad, de un caso de abuso que quizás, porque hay los mismos padres, padrastros, familiares y tampoco las mujeres están como son como exueltas o de que eso no lo puedan hacer, eso también existe. Entonces es creerle, porque una voz inocente y tan pequeña, porque tanto como un niño de 4 o 5 años que diga algo de eso, es para que las alarmas se enciendan y tú debas llevar esto a otras instancias para condenar esos delitos.
Entonces nada, hemos llegado ya al final de este capítulo bastante fuerte. Es Se siente complicado. bastante maluco aquí como en el estómago porque siento que es muy, muy, muy complicado. Ujú. Tanto de hablarlo como ponerte también en el lugar de las De la víctimas. persona. Pero bueno, igual creo que esto es algo que se tiene que hablar, que tiene Sí. que ponerse como sobre la mesa, porque pues eso es lo que ha pasado Claro. siempre, ¿no? Que te quedas callado y nadie habla y nadie dice y entonces se siguen pasando las cosas. Nada, el libro recomendado, si pueden conseguirlo, comprarlo o pues hagan uso de... La portada. hagan- Nada, es un libro que es muy complicado de leer, pero siento que lo informa a uno y te Sí. enfrenta como a una realidad que de pronto muchos pues hemos tenido la fortuna Yo creo que de la no- mayoría desconocen los patrones, de no vivir. desconocen como todo esto que sucedía con los sacerdotes, de cómo llegaban a hacer las cosas o esos cambios de parroquia. Bueno, mejor dicho, todo lo que ya han Ujú. escuchado en este episodio. Y bueno, este es el final del episodio. No olviden suscribirse, activar la campanita. Si tienen quejas, comentarios, Historias preguntas, paranormales. historias, pueden enviarlas a nuestro correo electrónico que se llama elcuartomisteriosopodcast@gmail. También recibimos DMs por TikTok y por Instagram, El Cuarto Misterioso Pod, en ambas redes sociales. Sí, también en nuestras cuentas personales, Lina-Lafont y Rogner Laya, ella en Instagram y yo en Instagram y TikTok. Y pues nada, como siempre, incentivarlos quizás para un próximo especial de Noches de Horror. Si tienen esas historias paranormales, escríbanos por cualquiera de los medios que le acabamos de mencionar. Listo, nos veremos pronto. Bye. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción.